Un aspecto interesante de la primera sesión de Cortes tras las elecciones de 1977, las primeras elecciones después de la dictadura, es la distinta actitud que tenían grupos parlamentarios respecto al pasado. Por ejemplo, el PSOE de don Felipe González no tuvo problemas en proclamarse sucesor del PSOE de don Pablo Iglesias. El lento pero firme afianzamiento de la opción socialista logra en 1910 el primer triunfo para el partido en la persona de Pablo Iglesias, que con el apoyo de 40.899 ciudadanos resulta elegido diputado por Madrid. Esta presencia en solitario de Pablo Iglesias en el Congreso de Diputados tuvo un profundo valor simbólico. Por primera vez en la historia de nuestro país, los intereses de la clase trabajadora y de otros sectores marginados de la sociedad tenían un portavoz parlamentario. Por su parte, los nacionalistas catalanes, liderados por don Jordi Pujol, reivindicaban a don Luis Companys y a los de la Liga y su espíritu de acuerdo. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió con la minoría catalana en 1932, en que desde esta misma tribuna hablaban bajo la dirección de un hombre netamente de izquierdas, en un tiempo crispado de un hombre que era Luis Companys, los diputados de la Liga, Estelrich, Abadal, hicieron aquí su brillante defensa de Cataluña y de su estatuto, aceptando la dirección de lo que era el dirigente de una izquierda que en aquel momento, en algunos momentos, era agresiva precisamente contra las posiciones políticas que ellos defendían. Y eso, yo les aseguro a ustedes que eso se va a repetir. En lo que se refiere a la derecha, Alianza Popular reivindicaba la dictadura. Y, por ejemplo, diputados de AP, como don Licinio de la Fuente, decían sin problemas que estaban orgullosos de haber sido ministros de Franco. Y yo tengo que decir, señores, que tengo el orgullo de haber servido como ministro en el régimen de Franco y que me duele profundamente que para defender determinadas posturas se tenga que estar ofendiendo, desnaturalizando y tratando injustamente lo que ese régimen ha hecho en España, cuyo balance todavía es pronto para que podamos conocer, pero que yo apelo al juicio de la historia para que lo haga. Otro diputado de Alianza Popular, don Gonzalo Fernández de la Mora, hablaba del pasado como la época del pleno empleo. Ciertamente que en una economía social de mercado el paro es uno de los factores de la ecuación que determina la coyuntura. Tanto más cuanto que esa realidad contrasta con un pasado muy próximo de pleno empleo. Por favor, silencio. Pero en cambio, la Unión de Centro Democrático, la UCD de don Adolfo Suárez, comparece en aquellas Cortes y asegura que es el único partido que no tiene pasado y por tanto no tiene ningún momento pretérito que reivindicar. Unión de Centro Democrático es, sin duda, la más reciente entre las formaciones políticas presentes en el Congreso. No puede invocar, como otros partidos, un pasado lejano o brillante. Pero tal vez por esa razón se siente más comprometida con el futuro, con ese futuro superador de enfrentamientos antiguos que tenemos la obligación, más aún, el mandato de construir. Es curioso que don Leopoldo Calvo Sotelo diga eso, no solo porque él había sido procurador y presidente de Renfe en la dictadura, sino porque en los banquillos de UCD había unas cuantas personas que venían directamente del Consejo del Movimiento, empezando por el propio don Adolfo Suárez González. Pero la actitud de la UCD es que ellos no tenían pasado, y de hecho uno de los que más duramente replicó a lo que había dicho don Licinio de la Fuente fue el secretario general de la UCD, don Rafael Arias Salgado, que dijo directamente que el grupo terrorista ETA era herencia de la dictadura. En relación con el País Vasco, yo quisiera que los vascos, y muchos de ellos lo entienden, reconocieran el estado de prosperidad a que durante ese régimen llegaron aquellas provincias. Que el régimen, por su centralismo inherente, no resolvió la diversidad de España, que negó la existencia de un conflicto real, y que ello ha contribuido hoy a exacerbar el problema. Me atrevo a afirmar, porque creo que es una realidad, que la ETA es una hija del pasado inmediato. Y eso que el padre del señor Arias Salgado algo había tenido que ver con aquel régimen.
Pero en la izquierda, la reivindicación del pasado también tenía un problema, y es que el Partido Socialista y el Partido Comunista no tenían la misma visión de la actitud de sus partidos en los años 30. Don Gregorio Peces Barba, del PSOE, hizo un alegato para diferenciar al PSOE del PC, poniendo como ejemplo que el PSOE había rechazado las condiciones de Lenin para entrar en la Internacional Comunista, las condiciones que sí aceptó el Partido Comunista, que el PSOE se había negado a aplastar al POUM durante la Guerra Civil Española, culpando de ello por tanto al Partido Comunista, y que el que fuera presidente del PSOE, don Julián Besteiro, aceptó quedarse en Madrid y ser encarcelado por la dictadura, mientras los dirigentes del Partido Comunista, con Carrillo y la Pasionaria a la cabeza, se iban del país. Somos siempre coherentes, y esa coherencia en otros momentos de nuestra historia se concretó en decir no a las 21 condiciones de Lenin por don Fernando de los Ríos. En otros momentos se concretó en decir no, y eso le supuso a nuestro entrañable compañero Francisco Largo Caballero perder la presidencia del gobierno frente a un deseo de reprimir a otro partido obrero. En otros momentos eso se concretó en quedarse en Madrid cuando entraban las tropas de Franco, como hizo Julián Besteiro. Y hoy esa coherencia se concreta en una defensa del Parlamento. Unas afirmaciones sobre las que don Santiago Carrillo, entonces líder del PC y diputado presente, tenía su propia opinión. Y he quedado muy sorprendido porque dos de los ejemplos que ha dado Peces Barba, cuyas cualidades de jurista yo aprecio y respeto, pero que ha puesto en evidencia que no tiene las mismas cualidades como historiador, dos de los ejemplos que ha puesto no son ejemplos de la coherencia del PSOE. Porque la crisis en la que dimitió el señor Largo Caballero no fue provocada por la oposición de Largo Caballero a perseguir un partido obrero, y fue en gran medida no un producto de la coherencia, sino de la incoherencia del PSOE, porque quien provocó aquella crisis fue otro dirigente del PSOE, don Indalecio Prieto. Y yo hablo no como historiador, pero sí como un testigo de la época, aunque personalmente preferiría tener la edad del señor Peces Barba y hablar como un historiador. Y el hecho de que el señor Besteiro se quedase en Madrid tampoco fue una muestra de la coherencia de la política del PSOE. Se quedó en Madrid porque el señor Besteiro se había levantado en un golpe militar contra un presidente que era precisamente otro miembro y otro dirigente del Partido Socialista, el doctor Negrín. Es decir, que aparte de que a mí me sorprende este afán de mirar a la historia, lo que quería decir, de pasada, repito, es que esa coherencia no es tal coherencia, sino el fruto de las incoherencias internas que ha habido en el PSOE a lo largo de su historia. Conforme pasaron los años y fueron desapareciendo los últimos supervivientes de la Guerra Civil, en la izquierda desaparecieron los reproches, mientras que en la derecha se incrementaban los complejos. Entonces los vencedores están mal vistos, pero los vencedores siempre son mucho peor vistos.